¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa que estoy haciendo para mi canal de YouTube. Mi nombre es Iván Gitar, ya la mayoría me conoce, pero si no me conoce, yo soy de Mendoza, Argentina. Nací en la ex Unión Soviética, actual República de Moldavia, pero estamos aquí para hablar, conversar, para estudiar la palabra de Dios. Eh, la, el tema de hoy es una continuación del tema que estuve haciendo estos días sobre el nuevo nacimiento. Sería el nuevo nacimiento 2. ¿Por qué? Porque hay diferentes enfoques que la Biblia le da al mismo tema. ¿Mm? Hay diferentes enfoques. No podemos creer que solamente hay una doctrina se hace con un versículo, sino que hay que tener más versículos para sustentar una teoría o una doctrina. Y entonces nosotros vamos a estudiar sobre cómo está escrito el nuevo nacimiento en Gálatas 4, 21 al 31. Y vamos a leerlo por partes y después vamos a ir conversando. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Eh, Enseguida vamos a ver qué significa esta ilustración. A ver, si ustedes buscan en mi canal no lo van a encontrar, lo voy a poner de nuevo, pero si alguien lo quiere, lo pide. Yo he hecho un estudio sobre lo que significa la palabra carne en griego, sarx en griego. Y de acá vamos a ver el sentido que le da Pablo a carne. A carne le da en modo natural. En un modo natural. Uno nació según la carne de modo natural y el otro nació según la promesa. Hubo algo especial. Y la cual, sigo leyendo, la cual es una alegoría. Una alegoría es una ilustración. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Una alegoría es una ilustración, es una historia que ilustra la salvación. Y acá la ilustración es la siguiente. Abraham en esta ilustración tuvo dos hijos, aunque tuvo 8 hijos. Pero el primer hijo es Ismael. El primer hijo es el según la carne. Según la carne, todos nacemos como hijos de Adán, del primer Adán. Nacemos con la herencia de nuestros padres. No solo la herencia, ¿cómo se llama? La herencia física, genética, sino tenemos con la herencia del carácter, de los temperamentos, de las tendencias, de las inclinaciones. Algunas personas me quieren discutir que eso no es cierto, pero
En la Biblia mismo, ustedes lo ven a Sansón, a la madre de Sansón, a Manoa y a su mujer, le dijeron, no tenés que tomar vino, ni sidra, ni ninguna cosa fuerte, porque tu hijo va a ser nazareno. Las herencias, después vamos a estudiar las herencias, pero las herencias genéticas y congénitas de los niños son fruto de lo que hacen los padres. Conocemos hijos que han nacido con HIV, hijos de alcohólicos, hijos de adictos. La verdad que no, si no sabes eso, ponte un poquito a estudiar las repercusiones que tiene en la vida de una persona el consumo de tabaco, el fumar, la madre que fuma durante el embarazo de su hijo, o si la madre no fuma, inclusive, lo que se llama el fumador secundario, si el padre fuma delante de la madre, es los efectos y el desastre que le hacen en los pulmones y en la salud de su bebé. Después, no, a veces llega a ser irreversible. El niño sufre un problema que le dura toda la vida. Ahora, esos dos hijos que tuvo Abraham, uno se llamó Ismael, el otro se llamó Isaac. Ismael nació de Agar, Isaac nació de Sara. ¿Por qué nació Ismael? No vamos a entrar en el detalle de que Abraham se casó, se juntó por pedido de la mujer con Agar para ayudarle a Dios a cumplir su promesa, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. No solo un hijo, que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y iba a ser inmensurable. Y él pasaba los años, y no tenía hijos. Y Sara era estéril. Y entonces Sara le dice, bueno, vamos a ayudar a Dios, júntate con Agar, que era una sierva egipcia que ella tenía, y tiene un hijo. Y bueno, Abraham era fértil, Agar era fértil, y nació Ismael. Ahora, Isaac nació cuando Sara tenía 99 años. Además de ser estéril, para los que no saben, las mujeres tienen un periodo de fertilidad. Los hombres somos fértiles desde que maduramos hasta que morimos. Ustedes van a ver que Abraham, después que murió Sara, se casó con Séptora y tuvo 6 hijos más. Es decir, Abraham no era el problema. El problema era la madre, era Sara. Sara, 1, era estéril, 2, ya había dejado de ser fértil. Ya se le acabó el periodo menstrual y pasó a ser menopáusica. Ya no podía tener hijos. Es decir, tenía todas las desventajas para tener un hijo como cualquier persona normal. Eso dice la Biblia que son 2 pactos, son 2 maneras de entender la salvación. Son 2 formas de mirar el Evangelio. Son 2 maneras de entender qué pasa en la vida del creyente. Una es Ismael. Ismael representa a aquellos que
con esfuerzo, con educación, con voluntad, se educan para ser cristianos. Esos son los nacidos según la carne. Hay gente que, es decir, hermano, hay gente que es educada, que es moralmente extraordinaria. Hay ingenieros, hay arquitectos, médicos, profesionales, no sé, ingenieros en sistema. Hay tantas profesiones que la gente tiene capacidad de qué, de hacer negocios, de hacer cosas, de producir beneficios a la sociedad. Hay personas que creen que con esfuerzo, que con dedicación, llega a ser cristianos. Pero esa gente representan a la ley, al Sinaí, que produce esclavos. La gente se esfuerza, lucha, se somete, lo intenta. ¿Para qué? Para ganarse la salvación. Para ganarse ¿cómo decirle? Para ganarse el favor de Dios. Para que Dios lo mire con beneplácito. Y ahora él hace un diálogo imaginario con Dios y le dice: Dios, yo hice esto, yo hice lo otro, por favor necesito que tú me bendigas. Yo oro, Dios respondió a mis oraciones. No el centro de su vida no es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No es la serpiente de bronce alzada en el desierto. El centro de su vida es el esfuerzo humano para alcanzar lo que tenía. Ese era representado por la ley. Haz esto y vivirás. La manera en la cual la gente cree que haciendo cosas, peregrinando, esforzándose, castigándose, afligiéndose, sufriendo, llorando, pueden llegar a ser hijos de Dios. Ahora, el otro es por la promesa. Isaac nació en contra de todos los pronósticos. Isaac nació aunque no tenía que nacer. De modo natural, no tenía por qué nacer. Ese es el problema de que nosotros no entendemos cómo es la salvación. Nosotros no tenemos mérito. Dios nos busca a pesar de nuestras miserias. Nosotros no tenemos para intercambiar nada con Dios. Nada nos recomienda a Dios sino nuestra necesidad. Eso después lo vamos a estudiar en la gracia. Es decir, hermanos, Isaac no tenía que nacer. Porque la madre no podía darlo a luz. Porque era estéril y era menopáusica. Pero sigamos leyendo lo que dice la Biblia en Gálatas 4, del 21 al 31. Dice: porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Hermano, el cristiano se alegra, ¿por qué? No porque hizo algo que lo recomiende a Dios. Es a pesar de eso es feliz. Nosotros somos estériles. No producimos nada bueno. No producimos nada que pueda
ser agradable a Dios. No producimos nada, pero somos creyentes, somos hijos de Dios. Nos hacemos cuenta, nos analizamos y nos damos cuenta que no tenemos nada que nos recomiende a Dios. Y dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. A veces nosotros tenemos a ver, ¿cómo decirlo yo? Una idea exclusivista de la salvación. Y como Elías decimos, solo yo he quedado fiel. Y creemos que nosotros somos los únicos que nos salvamos. Y claro, porque miramos a este, miramos al otro y vemos, según nuestro criterio, no debería salvarse. Pero nosotros tampoco tenemos que salvarnos según nuestro criterio, porque nosotros no tenemos méritos. No tenemos recomendaciones, no tenemos antecedentes correctos para ser hijos de Dios. Pero ¿qué dice? ¿Cómo sigue la palabra? Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más que dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto fue una relación, una historia real. Cuando nació Isaac, por la promesa, por un milagro de Dios, la conversión es el mayor milagro. El que tú seas hijo de Dios es el mayor milagro. Que yo sea hijo de Dios es el mayor de los milagros. Fijémonos como dice 1 Juan 3. Mirad qué amor nos ha dado que seamos llamados hijos de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras condiciones, no por nuestra recomendación. No sé hasta cuándo voy a repetir que el creyente nace en el reino de los cielos a pesar de todas las desventajas. Isaac nació en el seno de la familia de Abraham a pesar de todas las ventajas que tenía Sara. Pero cuando nació Isaac, Ismael se puso celoso y tuvo que ser echado y se portaba mal con su hermano menor. Y tuvo que ser echado Agar e Ismael, que hoy son sus descendientes, son los árabes que se pelean con los descendientes de Isaac, son los judíos. Los árabes son los descendientes de Abraham según la línea de Ismael. Y los judíos son los descendientes de Abraham según la línea de Isaac. Pero eso es físicamente. Pero, hermanos, esto es una alegoría, es un objetivo espiritual. Esto es para entenderlo espiritualmente, tenemos que hacerlo. ¿Y qué nos dice ahí? Que el que nace según la carne persigue al que nace según el Espíritu. Y es así. Es así.
Cristo no persiguió a nadie, pero fue perseguido, fue torturado y fue crucificado. Los apóstoles no persiguieron a nadie, pero fueron perseguidos, fueron martirizados. Los fieles nunca persiguieron a nadie. ¿Quiénes persiguieron? Los carnales, los que nacieron según la carne, los que no tuvieron una experiencia con Cristo. Esos son exclusivistas. Esos son las personas que excluyen a las personas que son diferentes, que ejercen violencia sobre él. Y hermanos, yo les quiero decir que hay diferentes clases de violencia. Hay una violencia física. Fueron aserrados, fueron matados, vestidos de pieles de oveja, de animales, fueron llevados al Coliseo para que lo mataran la fiera. Fueron, la parte física, fueron quemados en las hogueras. Ahí está la parte física. Después viene la parte psicológica, la parte espiritual. Fueron encarcelados, fueron reprimidos, fueron ninguneados, fueron minimizados. Y también viene la persecución financiera. No les dan las ocasiones, no le dan los medios para que se desarrolle. Hermanos, la violencia económica pronto se va a hacer patente porque Apocalipsis 13 habla que la segunda bestia, que ya después vamos a estudiar sobre la segunda bestia, sobre las tres bestias del Apocalipsis, ¿cuál es la violencia que ejerce? Es la violencia económica. Aquel que no tenga el sello, la señal en la mano derecha o en la frente de la bestia, se le va a prohibir comprar y vender. Y esas tres violencias es ejercida por aquellos que son nacidos de la carne, por aquellos que son carnales. Y lamento decirles, hermanos, hay líderes en la iglesia, hay líderes que no conocen a Cristo, que no hablan del amor de Cristo, que persiguen a sus hermanos, que los minimizan, los destruyen. Pero pronto, muy pronto, esos carnales serán echados afuera del reino de los cielos, porque la Biblia dice que no va a heredar, el esclavo no va a heredar con la libre. Esos esclavos tienen quizás hoy el poder, la capacidad de perseguir a los hijos fieles de Dios. Quizás hoy tienen la autoridad que le da las elecciones en la iglesia para minimizar el valor de las almas. Pero muy pronto no va a haber lugar para ellos en ningún lado, porque no hay lugar en el reino de los cielos para aquellos que han nacido según la carne. Y queda la pregunta: ¿tú eres el fruto de un milagro? A pesar de, o tú eres el fruto de que puedes hacerlo. Acuérdense que el fariseo le agradecía a Dios porque él era una gran persona. A veces nosotros hablamos de Dios, predicamos de Dios, hablamos de su ley, pero no hemos sido convertidos. No hubo un milagro en nuestra vida.
Seguimos siendo las mismas personas, lobos disfrazados de oveja. Ojalá que el Señor nos bendiga. No sé si les quiero contar, sí, les voy a contar. Es que una historia que la escuché del pastor Bullón. Dice que un lobo estaba en la orilla de un claro del bosque. Había salido de la jauría de la manada de lobos, golpeado, herido, magullado, porque se habían peleado entre ellos ahí. Y ve un rebaño de ovejas. Y ese rebaño de ovejas se pone a estudiar y a analizar la historia de las ovejas. Y cómo que ellas creen, cómo ellas cantan, cómo ellas se educan, cómo ellas se comen, cómo ellas tienen un pastor que las guía. Y dijo, wow, la mejor vida sobre la tierra es la vida de las ovejas. Entonces él se puso una piel de oveja y fue al rebaño. Y el pastor de las ovejas lo recibió, lo entró, lo recibió, lo tuvo ahí en lugar. Y para entrar al rebaño de las ovejas tenía que ser bautizado. Y bueno, y el hombre fue bautizado, salió y llega al mediodía y se van a comer y las ovejas les encantan el trébol. El pastor sabía dónde había los delicados pastos que dice Salmo 23 y los llevaba ahí a comer. Imagínense el lobo disfrazado de oveja, invitado a comer trébol. Pero él dijo, no, yo puedo, yo soy poderoso. Con esfuerzo, con dedicación, con fuerza de voluntad, él empezó a comer trébol como las otras ovejas. Ahora yo te hago la pregunta. Después de una semana, después de un mes, después de 3 meses de comer trébol como las ovejas, ese lobo le empezará a gustar el trébol. No, hermano, porque su paladar es de lobo, sus dientes son de lobo, su estómago es de lobo, sus garras son de lobos. Pero él se disfrazó de oveja y así llevó una vida doble hasta que un día se cansó. Un día estaban durmiendo la siesta las ovejas, el pastor estaba descansando, el diácono oveja estaba descansando, agarró, dejó la piel de oveja en una acequia, en una cuneta, y se fue al mundo de los lobos. Vivía como lobo, danzaba como lobo, aullaba como lobo. Y el sábado a la mañana se ponía la piel de oveja, agarraba su himnario, su elección de escuela sabática, su Biblia, y se iba a la iglesia. Hermanos, ojalá que tu historia no sea como la de este lobo. Ojalá que mi historia no sea como la de este lobo. Ese lobo fue cambiado oveja por un milagro de Dios. Todos nacemos lobos. Nuestros hijos nacen lobesnos. O los educamos o los hacemos convertir. Que Dios haga ese milagro en tu vida. Es mi deseo de oración. Amén.